Esto es lo que yo siempre había soñado, esto es por lo que tanto me esforcé. Estoy listo para salir y acabar con los 29 que me toca enfrentar. Yo no quiero ser el siguiente Rey Mysterio. Yo quiero ser el primer Penta Cero Miedo que exista en WWE. Cowabunga Universo WWE, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y les doy la bienvenida a la previa de WWE Royal Rumble. Y como siempre me acompaña mi querida amiga y compañera de aventuras, Andrea Basarte. ¿Cómo estás, querida? Ay, Marcelo, estoy súper bien, estoy muy emocionada y siempre es un placer compartir contigo en la previa. Y pues tenemos un programazo, un programa muy especial porque nos acompaña una de las incorporaciones más esperadas en el universo WWE. Así es, Andrea. Acaba de declararse además como participante en Royal Rumble, con un estilo único, movimientos espectaculares y una conexión inigualable con la cultura mexicana. Penta ha llegado para conquistar definitivamente al universo WWE. Penta, es un honor tenerte en la previa de WWE, tu nueva casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento y bendecido de estar aquí con ustedes en este gran programa y pues estar en WWE, ¿no? En lo que es la nueva era de WWE, muy contento, muy agradecido, con muchísimas ganas de hacer todo lo que mejor sé hacer, que es lucha libre, y qué mejor que representar toda mi cultura, todo mi país, a toda mi gente de Latinoamérica, aquí en la mejor empresa de lucha libre que es WWE. Oye, Penta, pues ya sabemos todos que tu llegada ha sido una de las más esperadas y más comentadas. Fue una locura. ¿Qué significa para ti cumplir este sueño de estar en WWE? Híjoles, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que ya valorando las cosas después de lo que sucedió en el debut, de todo lo que se venía arrastrando, que cuando llegábamos, que sí, que no, todo este tipo de cosas, días después me puse a analizar y la verdad es que llegué a la conclusión que es el resultado de 19 años de tanto esfuerzo, de 19 años caminar en este deporte llamado lucha libre o wrestling, como le quieran mencionar, en México, Estados Unidos, todos los países que visité, tanto de Europa como Latinoamérica, Asia, en Japón también, por supuesto. Eh, volteo y digo, esto es el fruto de tanto trabajo, porque realmente es muchísimo trabajo de 19 años de estar picando piedra, de pedir oportunidades, de pertenecer a empresas, de estar en el mundo independiente, de seguir evolucionando el personaje, de no quedarte siempre con la misma imagen o con las mismas máscaras o con el mismo estilo de lucha. Entonces creo que he sabido llevar este negocio como debe de ser, evolucionando con pasos cortos pero concisos, poco a poco, metas cortas pero con los objetivos bien marcados uno por uno. Y bueno, hoy que estoy en la mejor empresa de lucha que es WWE, encantadísimo, motivado. Entonces cuando volteo y digo, es el momento de demostrar lo que he aprendido 20 años desde el mundo independiente y en cualquier empresa que haya estado. Aquí es el momento de demostrar todo lo que se ha aprendido en esos 20 años. Hijito Estás de donde... 20. Ya es que este próximo abril se hacen 20. Les aviso. Bueno, Sí. y me entero mucho más porque estás, decía yo, donde tenías que estar y donde te estábamos esperando. Muchas gracias. Tú comentas, Penta, sobre tu debut que fue en San José, California, y contaste con un apoyo del universo latino increíble. Yo sé lo especial que son los fans para ti. Cuéntame un poco qué significa para ti esa conexión con la gente que te sigue, que te ama, que te idolatra. La verdad es que en el debut creo que no pudo haber mejor sede que San José, California, ya que pues todos sabemos, mucha gente latina está ahí, en particular mucha gente mexicana, y el estar ahí en el locker room previo a salir, las emociones eran mezcladas, los sentimientos, sentía de todo, a la misma vez estaba emocionado, a la misma vez quería ya salir y que explotara lo que tuviera que explotar, salir a hacer lo que mejor sé hacer, que es lucha libre. Digo, se me fue el tiempo, parecía que las horas duraban 30 horas cada una, porque de verdad el estar aquí esperando escuchar que ya empezó el show y todo esto,
En algún punto yo decía, ya quiero salir, ya quiero estar. Pero en cuanto escuché mi música y se prendieron las luces, explotó el fire up y todo, dije, soy de aquí. He luchado tantos años de mi vida, he sacrificado tantas cosas, he peleado tanto. Hoy es el día. Eso me pasó así, en 2 segundos por mi cabeza, este es el día. Esto es lo que yo siempre había soñado. Esto es por lo que tanto me esforcé. Esto es por lo que tantas cosas sacrifiqué. Y te lo puedo decir, vale la pena. Gracias por compartir, de verdad. Es súper motivador. Yo tengo así la piel chinita y más porque es ver a un latino, a un mexicano cumpliendo sus sueños, es increíble. Y bueno, hablando del debut, todavía sabemos que tu familia estuvo ahí contigo y a todos nos conmovió ver las reacciones, ¿no? ¿Qué sentiste que ellas estuvieran ahí y compartir ese momento con ellas? Claro, sin lugar a duda, mi familia es un pilar muy importante en mi carrera personal y profesional. Entonces, todo se conjugó para que ellas pudieran estar ahí. Y pues bueno, tanto mi madre, mi padre, que también lo estaban viendo a través de Netflix, toda mi familia, mis amigos conocidos. Entonces, es un gran cúmulo de personas que de alguna forma son dañadas por el efecto cero miedo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, la verdad es que yo hoy entiendo que Penta no solo es este luchador, esta persona que sale y está arriba del cuadrilátero y conecta, no, es como una fuente de chocolate. Gracias a Penta se bañan muchísimas personas alrededor de mí, tanto los que hacen equipo, los que hacen las máscaras, la gente de muchísima gente es bañada con el efecto Penta Cero Miedo. Y pues muy contento, la verdad que no tengo palabras más que gratitud para toda la gente que me sigue, para mi familia, para mis hermanos, para mis padres, a toda la gente cercana a mí. Solo tengo gratitud hacia ellos porque son 19 años soportando esta locura de ser Penta. Como dice Andrea, gracias de verdad por abrirnos tu corazón, por compartir estas historias, porque no solamente demuestras que eres una gran superestrella, sino eres un caballerazo. Muchas gracias. De verdad, por todos los costados. Oye, has mencionado que Rey Misterio es uno de tus ídolos en la lucha libre. Ahora que se siente estar al lado de Rey Misterio, en la misma empresa, en el mismo programa, ¿te ha dado algún consejo? Claro, por supuesto. Yo le digo mi Reycito. Mi Reycito siempre, desde que lo conozco, tuvo muchas giras. No muchas, pero sí unas 3, 4 giras con él en Europa hace, no sé, 10 años, no recuerdo las fechas. Y siempre ha tenido detalles que quedan marcados para siempre. Te puedo platicar miles, pero uno en específico, y esto de verdad siempre se lo voy a agradecer mucho, no recuerdo si era mi segunda vez en Inglaterra, y yo ese día no cambié libras. Yo llevaba dólares y poquitos pesos, y recuerdo que, pues, tú sabes, es un viaje larguísimo, llegamos al hotel, y lo primero que buscábamos era ir a comer, y me dijo, vente Peta conmigo. Fuimos a comer, pero a la hora de pagar a mí se me fue la onda que yo no traía libras. Entonces yo quería pagar con dólares y pues ya se hizo ahí la situación de que, y me dijo, no te preocupes, yo pago. Le dije, no, jefe, ¿cómo cree? No, yo pago. Y él me invitó a la comida, yo creo que toda la gira de ese día. Y como ese tipo de cosas, esas semblanzas que él deja, pero me he dado cuenta lo mejor de todo, que él lo hace porque es genuino. No lo hace por quedar bien, no lo hace porque digan, ay, yo soy Rey Misterio. No, él es una persona que, como lo decimos en México, es un pan de dulce. Yo no conozco una sola persona en el mundo que tenga algo que decir de Rey. Rey es el mejor role model que cualquier luchador puede encontrar a nivel mundial. Y hoy imagínate esa magia, ¿no? Yo ya lo conocía y sí teníamos contacto por Conan y todo lo que un tiempo estuvimos luchando en México. Pero la magia de este bendito deporte es que sigue siendo mi ídolo, por supuesto, eso nunca lo va a dejar de ser, pero hoy es mi amigo, es mi compañero, y te lo puedo decir honestamente, después de mi primera lucha yo bajé y al primero que quería ver era él, y decirle, jefe, ¿cómo me vio? ¿Cree usted que necesito algo más? ¿Cree usted que puedo aportar algo más? Porque para mí Rey Misterio es enciclopedia viviente de la lucha libre. ¿Me explico? Entonces, qué mejor de recibir un consejo de él, un regaño, lo que sea de él, siempre va a ser bienvenido y sobre todo siempre lo voy a tener
bien agradecido porque que él se tome el tiempo de darme unas palabras para mí, siempre las voy a valorar mucho. De verdad que todos, estoy segura que todos los que nos están viendo concordamos contigo de que pues, Rey Misterio es tipazazo, la verdad es súper admirable. Y bueno, tú también eres representante de la lucha libre mexicana en el escenario más grande del mundo. Y queremos saber qué significa para ti ser ese embajador de nuestra cultura, de la lucha libre mexicana y del estilo de lucha en WWE. Mira, primero que nada quiero mencionar algo ahorita que tocamos el tema de mi reycito. Yo no quiero ser el próximo Rey Misterio. Eso nadie lo va a lograr. Tendría que volver a ver acabarse este universo y empezar otro nuevo. Yo no quiero ser el siguiente Rey Misterio. Yo quiero ser el primer Penta Cero Miedo que exista en WWE. Porque somos totalmente diferentes. Sí, usamos máscaras, somos mexicanos y todo, sí. Pero lo que él ha logrado a lo largo de su carrera en WWE y en general, no va a haber un ser humano que lo pueda siquiera ser igual que él. Yo respeto y, o sea, yo lo agarro, lo pongo en un altar y digo, gracias, ahora empieza lo mío. Yo voy por mío, quiero construir lo mío. Por eso te digo, en una frase lo puedo resumir así. Yo no quiero ser el próximo Rey Misterio. Yo quiero ser el primer Penta en WWE. Primero que nada, sumamente orgulloso de mí mismo por llegar y lograr lo que se ha conseguido durante estos 19 años. En segundo lugar, entiendo perfectamente la responsabilidad que tengo en mis hombros, porque ya no nada más es Penta, es Ecatepec, es México, es mi arena, es toda Latinoamérica, y ahora te lo juro y lo voy a cumplir. Voy a conquistar todos los fans de WWE. No me importa qué tenga que hacer, no me importa cuánto dolor pueda sentir, lo voy a lograr. Ese es mi objetivo aquí en WWE. Yo vengo por todo, no vengo a ser nada más el estrellita de pueblo, como se dice en México. Yo vengo a ser realmente una superestrella. Estoy preparándome día a día, física, mental y emocionalmente para lograr. Qué bonito la forma en que hablas, Penta, porque eres Muchas inspirador, gracias. ¿sabes? Eres completa y absolutamente inspirador. Muchas gracias. Es que mira, es muy particular opinión. Yo siempre he entendido que de la forma que yo transmito a la gente esa energía, esa vibra, esa de que sí se puede, tienes que echarle. No es lo mismo leerlo, a mí me encanta leer, no es lo mismo leerlo, no es lo mismo escuchar un video, X cosa, a alguien que te lo está diciendo con hechos, con decir, hey, no importa dónde viviste, ni siquiera al universo ni siquiera le interesa dónde viviste, le interesa lo que estás aquí y lo que vas a lograr aquí. Esa es la bandera que yo cargo todos los benditos días de mi vida, y la gente que se quiera sumar a Penta siempre va a tener un lugar en mi corazón. Y nos has dicho ya que no fue sencillo para ti estos casi 20 años de carrera, todo lo que has sacrificado, los caminos que has tenido que transitar, las veces que escuchaste no, las veces que tuviste que pelear para que fuera así. Eres tan inspirador, te lo repito. Si tuvieras que darle un consejo a todas las personas que necesitan pararse firmes para perseguir sus sueños, ¿qué les dirías? En un solo consejo no puedo, pero te puedo decir algunos cuantos. Primero, mira, tenemos que entender una cosa. Mucha gente en el mundo entero no persigue sus sueños, ¿sabes por qué? Por miedo. Es más, hay gente que le tiene hasta miedo al propio éxito. Y desde ahí ya estamos mal. Por eso yo digo, cero miedo con todo, como va, lo que tope, como truene, como explote. Tienes que lograrlo, tienes que hacerlo, tienes que parar de todos los días, aunque no quieras, aunque te dé flojera, no tienes ganas de ir a trabajar, no tienes ganas de ir al gimnasio, no tienes ganas de esto, de leer. Hermano, para lograr resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Yo manejo mucho una filosofía y no soy coach, no soy filósofo, no soy nada. Soy un ser humano resiliente que se ha lamido todas las heridas durante 20 años. Y esa frase me avala mucho. Es, si tú quieres realmente ser alguien en la vida, llegar a un objetivo, cumplir un sueño, una meta, punto número 1 y el más importante, te tienes que alejar del 99% de las personas que existen en el mundo. Te voy a decir por qué. Primero, te alejas del 99% de las personas. Después, dejas de hablar como habla la gente. Dejas de pensar como piensa la gente. Dejas de acudir a lugares donde acude la gente. Dejas de tomar acción de acciones que la gente normal y común hace todos los días. Tú tienes que ser la diferencia. Tienes que irte en contra de todo eso.
porque si no eres uno más de la masa. Y por consecuencia no vas a tomar un resultado distinto al que toda la masa tiene. Otro punto, después de que tú hayas logrado eso, enfócate en algo. Como lo dicen aquí en Estados Unidos, el rabbit hole. Hasta el fondo. Si es lucha libre, si es poesía, baile, danza, el arte o la ocupación o el sueño o la pasión que tengas, rabbit hole, hasta el fondo. Antes de las 12 del día tienes que cumplir 4 magníficas cosas que la vida nos regala. 4 capitales del ser humano: intelectual, emocional, físico y espiritual. Cuando tú logras eso antes de las 12 del día, tu vida empieza a cambiar. Pero te digo, para todo esto, tienes que alejarte de las personas, porque no todas las personas van al mismo sueño que tú. No todas las personas tienen la misma ambición que tú. No todas las personas quieren triunfar como tú. Cuando llegas a entender eso, dices, a ver, permíteme. Haces un filtro de todas tus amistades familiares, te juro que te vas a quedar solo. Qué fuerte. Y aparte yo puedo estarte escuchando horas. Yo no, Marcelo. ¿Cuál? Vamos a salir de aquí bien motivados todos. Me encanta. Gracias de verdad por compartir toda esa sabiduría y todo ese conocimiento. Yo sí me eché mis anotaciones. Oye, Penta, bueno, algunos de tus combates en WWE hasta ahora han sido con Chad Gable y con Pete Dunne. ¿Cómo fue eso? ¿Qué se siente enfrentarte a superestrellas como ellos? Para Chad Gable, de verdad, mis respetos como profesional, mis respetos como luchador. Es un gigante adentro del cuadrilátero. Es de esos rivales que te motivan y te exigen al 100%, aunque ya te hayas cansado, ya te sentiste que te resentiste de una lesión, no importa. Él es el tipo de rivales que todo luchador queremos tener en algún momento. ¿Por qué? Porque son esos que te exigen, que son tan profesionales en lo que están haciendo, que tú dices, es la hora. Y entregas todos tus conocimientos, tu tiempo, tu energía. Con un rival así se fusiona y el resultado es como esa gran lucha que dimos hace 2 semanas. Y por ejemplo, Pete Dunne, un gran amigo viejo conocido de allá de Inglaterra, hace, no recuerdo, yo soy muy malo para los años, no sé, 10, 12 años que me tocaba ir a luchar en Inglaterra, yo lo veía rudo, siempre con su estilo así medio bravío y con ese estilo ríspido que te da unos patadones y eso es cuando a nosotros los mexas, tú sabes, mexicana nos saca la casta de, ¿me pegaste? Y eso va formando y construyendo una lucha distinta, más ríspida, más física, pero que a la misma vez la gente, para mí es algo bien importante dentro de este deporte, quiero dejarlo muy claro. Lo que yo siento arriba del cuadrilátero, se lo tengo que transmitir al público que está en la arena y el público que me ve en la televisión. Entonces, esa energía, esos golpes, esos dolor, ese coraje que me da, tengo la fortuna de que puedo conectar con todo el público. Y Pete Dunne es el rival perfecto para sacarme todas, ahora sí que lo peor de mí, digamos, del buen sentido de la palabra, de que, me pegaste, toma, y me lo regresa, me dolió más. Y creo que esa forma y estilo de lucha tan genuina que se genera entre un rival como Pete Dunne y Penta, pues la disfruté como no tienes idea. Y para terminar y retomar, creo yo, sin temor a equivocarme, que mi lucha contra Chad Gable fue el parteaguas más importante en mi carrera y en mi vida, porque a partir de ahí entendí y supe que es llegar al universo de la WWE. Maravillosa lucha, tienes toda la razón. Pero mira, tenemos que seguir hablando contigo, podríamos hablar contigo hasta el año que viene, pero vamos directamente al Royal Rumble, que es muy importante. Ya te declaraste como participante en Royal Rumble, pero también lo han hecho grandes superestrellas como John Cena, Roman Reigns, CM Punk, el propio Rey Mysterio. Será tu primera batalla real dentro de WWE. ¿Penta podría tener alguna estrategia clara de lo que se necesita hacer para poder vencer a superestrellas de este calibre y llegar a WrestleMania? Por supuesto que sí, desde que yo supe que iba a estar, yo soy, te repito, soy un rabbit hole. Empecé a ver todos los videos, todas las formas, estudiando a todos, cada uno de mis participantes, porque pues no sé en qué lugar vaya a salir. Estoy más que preparado, como me lo dijeron en alguna ocasión. Hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad y no que primero llegue la oportunidad y luego prepararte. Yo ya estoy, si el Royal Rumble es ahorita, estoy listo para salir y acabar con los 29 que me toca enfrentar.
No tengo problema, no le tengo miedo a nadie. A mí no me importa que si tiene aquí 20 años en la WWE, que si es la máxima estrella, que si es... Yo no sé de nombres, yo no conozco a nadie arriba del cuadrilátero. Y si mi reycito se me atraviesa arriba del cuadrilátero, híjole, Penta no es muy cordial arriba del cuadrilátero, entonces no sé qué pueda suceder con mi reycito. Lo amo, lo admiro y lo respeto, abajo. Arriba también. Pero si le toca estar en contra de Penta, no prometo ser muy cordial. Oye, Penta, ¿y si ganas, por qué campeonato irías? Digo, yo quiero todos, pero bueno, ahí ya entraría un poquito más la cordura y la sensatez de pensar cuál es la mejor estrategia para ver qué campeonato primero y después el que sigue. Yo quisiera el más grande de un día a otro, pero no está en mí. Son cosas que no están en mí. Lo que está en mí es prepararme todos los días, enfocarme en qué quiero. Y la primer gran meta para Penta es el Royal Rumble. Y créemelo, estoy preparándome más de lo que ya estoy. Y no es que quiera ser presuncioso, es que este tipo de eventos en esta empresa se merecen toda mi atención, toda mi entrega, todo mi cuerpo, toda mi energía y todo mi amor hacia este bendito deporte. Y eso, para mí, va a ser la herramienta más importante para poder ganar este Royal Rumble. Y ahora que dijiste justamente que estuviste observando muchos Royal Rumble, porque te tienes que instruir y tienes que armarte de conocimientos dentro de esta impecable lucha que nos marca el camino hacia WrestleMania. ¿Hay algún momento específico o un Royal Rumble específico que te llamó la atención de manera especial? Por supuesto, cuando mi reycito ganó. 2006. Te digo, como mexicano, cuando Rey ganó, yo lo estaba viendo por televisión. Sentí y me llené tanto de orgullo como si ya lo conociera. En ese entonces Rey ni sabía que yo existía en este universo. Pero yo como mexicano sentí esa empatía con él de lo que él estaba viviendo, sufriendo y disfrutando a la misma vez cuando lo ganó. Que ese sentimiento es el que yo quiero dejar para toda mi gente en este Royal Rumble. Porque ya sé que se siente. Ya sé que es alguien que lo puedes tener cercano, en este caso por el simple hecho de ser mexicano, haya ganado y derrotando a las máximas estrellas de en esos entonces. Yo ya sé que se siente como fan. Y esa alegría, esa algarabía, ese fervor que se siente, se lo quiero regalar hoy a toda la gente de México y de Latinoamérica, porque ya sé que se siente como fan. Ahora está en mis hombros y en mi espalda poder regalarles esa dicha. Penta, quiero que sepas que Andrea y yo estábamos muy emocionados por trabajar contigo, por hablar contigo, por saber más de ti. Y de verdad nos quedamos cortos. Estoy seguro que Andrea piensa como yo. Qué placer ha sido compartir este momento contigo, de verdad. El placer es Muchísimas mío. gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tanto de tu vida con nosotros. Y te deseamos todo el éxito del mundo, no solamente en Royal Rumble, sino en toda tu carrera en WWE, que seguramente va a ser espectacular. Y no olviden que siempre, cuando se trata de Penta, cero miedo. Puro sé. Muchísimas gracias, Penta. Gracias a ustedes, un placer y pues ya saben, nos vemos en el Royal Rumble en Indianápolis, porque Indianápolis va a ser la noche del cero. Y bien, amigos, allí lo tuvieron Penta, a quien le espera un futuro brillante en WWE y nos llena de orgullo verlo en nuestra casa. Esperamos tenerlo muy pronto aquí nuevamente. Lo mejorcísimo para Penta en esta nueva etapa. Y les recordamos a todos que no se pueden perder WWE Royal Rumble en vivo desde Indianápolis este sábado 1 de febrero a las 6 p.m. hora del este y a las 3 p.m. hora del Pacífico por Peacock para los Estados Unidos. Así es, mi querida Andrea, y además para México, Centroamérica, Sudamérica y España lo podrán ver todo en Netflix. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especialísima con Penta de la previa de WWE Royal Rumble. Cabalga, nos vemos en el Rumble.